Bienvenidos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen a un programa que nos parece muy importante, que es analizar qué pasó el pasado 1 de julio, qué pasó a nivel local. Se dieron resultados, digamos, en la tendencia nacional, pero con unas atenuantes y un elemento de, tal vez, de que no se esperaba, ¿no? Para eso hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar, a dos expertos que están constantemente viendo estos fenómenos para ayudarnos a explicarlo, a entenderlo, para que lo podamos, digamos, poner en su justa dimensión. Quiero dar la bienvenida a Carlos Aparicio, que es director general de Zoom 95.5 FM y conductor de Reporte Wiki. Carlos, bienvenido. Hola, Marco. Gracias. Gracias a ti. Y a Daniel Rivera, director general de Macrodata. Marco, Carlos, buenas tardes. Empezando de directo, Carlos, ¿qué crees que pasó el 1 de julio en Sonora? Porque nos habían, las pocas encuestas que aparecieron públicamente, pues hablaban de una ventaja del PRI. No tan amplia como en otros procesos, pero una ventaja que se podría haber dado en el Congreso y en los ayuntamientos. Y vemos qué pasó. ¿Qué fue? ¿El tsunami nacional o tuvo su versión local? Pues varios efectos, ¿no? Uno puede ser una campaña perfecta de López Obrador. El efecto de López Obrador, que tiene 12 años, que pasó por todo este proceso que ya tenemos, y en el camino le fueron dando razón, ¿no? Yo todavía recuerdo aquella frase que decía, estaríamos mejor con ya sabes quién, ¿no? Sí. Y de pronto veíamos todo el mapa del gobierno federal, el gobierno local, el gobierno estatal, incluso en la administración pasada y un poco de la actual. Y creo que eso fue marcando un poco el paso a lo que sucedió el 1 de julio, ¿no? Es decir, un momento en el que ya no se pensó ni siquiera en un voto diferenciado, sino simple y sencillamente ni siquiera ver el nombre, sino la marca Morena. Dicen que facilitó mucho, que te entregaban todas las boletas, ¿no? Y que era fácil entonces irte en corrido, ¿no? Esa es una, porque era una sola casilla, ya no eran las dos casillas que se marcaba con los anteriores procesos electorales. El tener, ¿cuántos fueron? ¿Cinco boletas que se marcaron? Cinco Boletas que se marcaron, donde finalmente podía haber diferencias, como el caso de los independientes, como el caso que creo que el Movimiento Ciudadano también tenía algunas propuestas interesantes, ¿saben?, sobre temas políticos, y realmente aquí la justicia que aplicó el elector fue ciega, o sea, no pensó en nadie más que ir a votar por Morena. Eso obviamente creo que le daba mucha confianza a los partidos que habían manejado las estructuras, a los dos grandes partidos, porque veíamos que como que todo lo dejaron para ese día, ¿no? Sí, decían, finalmente sacamos la elección con la movilización. Incluso, ¿no? La última invitación que tuvimos con nosotros acá, lo hablábamos, no decir, espérate ese día, porque finalmente, ¿qué hemos visto? Que esa movilización, la compra de votos, la captación, esos 3-5 puntos eso puede ser la diferencia, y no se podía hablar de una elección a partir de la encuesta o la diferencia de 2 o 3 votos por arriba o por debajo del PRI, porque el PRI tenía esa parte. Creo que ya también el elector aprendió, el ciudadano, a que, bueno, igual si recibe algo por el voto, pues nadie lo va a auditar, ¿no? Él va a votar por quien quiera y hace lo mismo. Digamos, tronaron todas las estrategias de tierra que se tienen, cuando ¿no? le pide al servidor público una cosa y te dice, sí, mañana vuelve, el elector hizo lo mismo, ¿no? Es decir, está bien, no voy a votar por ti. Exacto. Y eso pasó. Digo, son muchas lecturas. ¿Qué crees que sucedió en él? ¿Un tsunami morenista, López Obradorista, o un referéndum al gobierno local, o ambas cosas? Mira, yo creo que hay tres cuestiones aquí que definieron esta elección local. Primero que nada, sí, un efecto AMLO que no solamente sucedió en Sonora, sucedió por lo menos en todo el noroeste del país, que nunca había pasado algo así. Sinaloa, las dos bajas, incluso Chihuahua, ¿no? Que acaba de cambiar a un gobierno que no era el mismo que el federal, o un partido que no era el mismo que el federal. Creo que fue muy importante. Creo que fue muy importante también que Andrés Manuel le dio mucha atención a Sonora, siendo un estado con pocos votos a nivel nacional. Vino varias veces, vino más que cualquiera de los otros candidatos a Sonora. Y en tercer lugar, creo que el tema de un partido Acción Nacional totalmente perdido.
O sea, ¿tú crees que el espacio vacío que dejó Acción Nacional lo recuperó Morena? No creo que haya sido así. Yo creo que fue que no había otra oposición al gobierno más que Morena, real. Creo que Movimiento Ciudadano no alcanzó a tener el impacto que hubiera querido, la influencia que hubiera querido. Y teníamos a un PAN que realmente está pues en sus peores niveles, creo yo, en su historia en Sonora, ¿no? En un lejano tercer lugar, Más ¿no? pegado al cuarto lugar que al segundo. Entonces, creo que, y en Hermosillo, donde siempre había sido primero o segundo lugar históricamente y donde ha gobernado en los últimos 20 años, solamente 2 veces no había gobernado en los últimos 20 años. Entonces, creo que, o me parece a mí, que un partido de Acción Nacional o una potencial oposición totalmente desdibujada, una mala operación también por parte, creo, del gobierno del Estado y del Revolucionario Institucional, creo que no operaron como normalmente lo hacían o algo les falló en el famoso día D. Y sí, totalmente, un tsunami López Obradorista que no se lleva solamente Sonora, se lleva todo el país, ¿no? Eso sí hay que mencionar. Demasiado poder a Morena, porque estamos hablando prácticamente el 86% de la población la van a gobernar en los municipios, en los ayuntamientos, y 20 de 21 diputaciones locales, las 7 federales, y se llevan la primera fórmula a nivel del Senado, ¿no? Y además arrasa López Obrador con el 60 y tantos %, además en la presidencial, ¿no? Tal cual. Es una situación, si uno dice eso, te van a decir, ¿y qué han hecho los otros? Claro. ¿Me explico? O sea, ¿por qué preocuparse si los otros no han resuelto los problemas que le hemos planteado? A partir de ahí, bueno, creo que hay un cierto fundamento para entender pues que en realidad tienen esa opción, pero yo pensaría que aquí no hay margen de error, lo hemos manejado mucho, no hay margen de error para este movimiento. Y yo creo que hay que buscar mucho qué pasó en algunos otros países, tipo Brasil, por ejemplo, Ecuador. Carlos, ¿tú no esperabas? ¿Tú esperabas por que supuesto en Sonora hubieran sucedido esos resultados? Por supuesto que no, por supuesto que no. Probablemente a nivel federal te podría decir que sí, pero a nivel local... Sí, a nivel federal también nos sorprendió porque creíamos que se podía reducir la brecha y se hizo más grande. Pero, Daniel, a nivel local, como que nadie estábamos esperando de este golpe contundente. En realidad, hubo solamente 2 estados o 3 estados que se mantuvieron un poco aislados de todo este fenómeno: Guanajuato, Puebla y Yucatán. Pero el resto del país fue Pero Sonora, aquí, ¿tú lo viste? No, yo creo que nadie lo vio. Nadie interpretaba las nosotros vimos una tendencia muy clara al voto a López Obrador, lo cual nunca habíamos visto antes, ¿no? Sabíamos que López Obrador iba a quedar con arriba del 50% de la votación para presidente en Sonora. Veíamos una contienda para la alcaldía cerrada y veíamos una fórmula para el Senado que iba arriba Morena, pero no nos imaginábamos, no alcanzábamos a dimensionar que todo ese voto indeciso se iba a ir de boca con Morena. Es decir, que ese voto indeciso sabía que iba a votar por López Obrador, no estaba seguro qué iba a hacer en las otras 4 boletas y a final de cuentas decide irse parejo. Finalmente, ¿no? si convertimos el voto indeciso en voto morenista, las cosas casan, ¿no? Entonces las encuestas sí aciertan, pues, pero ese voto indeciso se pensaba que podría eventualmente ser útil a favor del PRI o a favor del PAN, pero se fue totalmente con Morena, ¿no? Se va por la borda completamente ese tema del voto útil en esta elección. No hubo tal cosa. Fue muy hay quienes útil decían para que Morena, ¿no? Hay unos que decían que ni siquiera existía ese voto útil. Exacto. Es decir, que era la idea, la posible, digamos que era como que la forma de poderse esperanzar en que hubiese un cambio a partir de las elecciones. Sí, ya vimos un elector más sofisticado, ¿no? Sí, más bien, sin duda. Se escondió para no recibir presiones, ¿no? Guardó su... Yo me iría a lo mejor al revés, ¿no? Vimos a un elector más... que votó más con la entraña, ¿no? Y dijo, vámonos parejo por lo mismo todo. ¿Pero por qué lo guardó, Daniel? ¿Por qué guardó esos Yo creo que no estaba seguro. Yo sí creo que no sabía que iba a votar por López Obrador,
pero como hubo una campaña local muy corta, en realidad no se dieron a conocer ni los candidatos a presidente municipal, ni los candidatos a diputados locales, ni los candidatos a diputado federal, los senadores un poquito más, pero creo que las campañas fueron tan cortas que la gente no conocía y no sabía, y en realidad es que estaba indecisa, pero al momento de llegar ahí decidió que iba a guardar todo. Es probable que tampoco los conozca. Tengo la impresión que no fue una campaña o no fue una elección de candidatos, estoy de acuerdo contigo, sino de partidos, totalmente. Ni siquiera para campañas negras alcanzó, me parece. Exacto. Muy bien, estamos hablando de la elección del 1 de julio. ¿Qué sucedió en el ámbito local? Regresamos en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de la elección recién pasada, qué sucedió en el ámbito local en Sonora. El tema que a mí me llama mucho la atención fueron los resultados a nivel de ayuntamientos, ¿no? Se llevaron, Daniel, todos los ayuntamientos grandes, a excepción de Puerto Peñasco, del estado, ¿no? Sí, y una participación muy baja, ¿no? Fuimos el estado con la menor participación a nivel nacional, 51%. 51%. Entonces creo que eso también ayudó a que, en este caso, Morena se llevara todo. Pero si era baja la participación, se supone que las estructuras que tanto promueve el PRI debieron de haber tenido un peso importante, ¿no? Creo que otro mito que también se empieza a derrumbar dentro de la política a nivel nacional y a nivel local. La otra es que es una elección intermedia para nosotros, que no es la de gobernador, y también baja un poco la votación, ¿no? Pero al revés, siempre había sido mayor porque es una elección con presidente. Pero decían, menor votación le beneficia al PRI, porque tiene mejor estructura y mejor movilización. Pues no. Al parecer no. O algo falló y no movilizaron, o le movilizaron al otro partido sin darse cuenta, o realmente se empieza a quitar ese mito de que en base a movilización y a esa estructura puedes ganar elecciones. Por lo menos en evidencia, ese modelo ya parece que ya tronó, ¿no? Que no hay que meterle por ahí. O pudieron haber visto que la tenían perdida. Sí, y se retiraron y se guardaron el dinero. Es una posibilidad. Sí, también es cierto, ¿no? Pero yo creo que el que más estaba en shock era el candidato del PRI a la presidencia municipal, ¿no? Totalmente. El Pato de Lucas, ¿no? Como que tardó un tiempo en querer abrigar ahí la posibilidad. Un milagro. ¿No? Yo creo que ahí sí no estaría de acuerdo contigo, Carlos, porque si alguien estaba cerca era él. O sea, si alguien dijo, a lo mejor fue al revés, a lo mejor se confió y pensó que iba a ganar y dijo, pues mejor ni le muevo, ¿no? O sea, yo me refiero a nivel nacional, un poco más a nivel nacional, no a nivel local. Un poco eso sí lo teníamos pero un poco más claro. ¿No le sorprende también la elección de Hermosillo? El elector hermosillense creíamos que era muy sofisticado, mucho más conservador, más informado, muy conservador, ¿no? sí. Y de pronto vota por Célila López, que no es un personaje muy conocido para el hermosillense. No es de aquí, ¿no? Para empezar. Entonces, creo que sí es sorprendente. A mí lo que me sorprende, y retomo lo que comentaba en el bloque pasado, es ese lejanísimo tercer lugar del PAN en una ciudad muy panista, o sea, una ciudad que históricamente ha sido muy panista. Pero sin embargo empezó bajo Mirna Rea y fue subiendo, ¿no? O sea, casi duplicó sus votos, ¿no? A como comenzó, ¿no? Ahí como que la marca la traía muy rezagada, ¿no? Sí, o sea, el voto duro panista ya dejó de ser voto duro panista y se fue a Morena o al PRI o a Movimiento Ciudadano, que también tuvo una votación importante. Creo que Acción Nacional es el gran perdedor de esta elección, porque se queda con muy pocos diputados. Digo, si lo comparamos con el PRI, obviamente pierde más el PRI. A nivel nacional está por debajo la votación acá el PAN a nivel nacional. Pero a nivel local no se esperaba el PAN que tuviera buenos resultados. No se les veía en ninguno de las encuestas, ellos se veían animados, ¿no? Iban a sobrevivir. Como que era terminar de pagar muy golpeados, ¿no? Muy golpeados por la parte oficial, muy golpeados entre ellos mismos, o sea, no se han vuelto a poner bien de acuerdo. Vimos un proceso muy áspero de la elección al candidato presidente municipal. Se hablaba que se salía, que no se salía, que declinaba, que no declinaba. O sea, fue un proceso malo. Me llama la atención dos casos, Carlos. Uno, el caso de San Luis Río Colorado, que termina con una
con una serie de triunfos de Acción Nacional. Había 3 personajes que se cambiaban las cachuchas, ¿no? Diputado federal, diputado local y después presidente municipal, ¿no? Y rompe con eso. Y por otro lado, el triunfo de Acción Nacional en Peñasco, ¿no? Eso es muy interesante. Ahí sirvió un refrendo porque fue el único. Vuelve otra vez Munro a gobernar. Es el único presidente municipal. Podríamos que se entender religió, ¿no? de que sí, digo, a partir de lo que dijeron la gente de Puerto Peñasco, tendríamos que ver que fue un voto de confianza. Entonces es una cosa. El otro bastión que conservó el PAN fue Guatabampo, ¿no? Donde tiene una estructura bastante fuerte. Pues ¿no? lo volvió a ganar, ¿no? Estaba gobernado por el PRI. Y ahora lo vuelve a ganar el PAN. Creo que, y si ves el mapa político, o sea, el mapa ya con los ganadores, es una isla ahí, o sea, todo está completamente rodeado de Morena, y es una isla, Guatabampo. Acá, digamos que al centro norte sí hay un poco más de variedad, por ahí gana Movimiento Ciudadano algunos municipios, Nueva Alianza gana otros, etcétera. Pero sí en el sur, Guatabampo es un caso interesante porque a pesar de que todos los municipios alrededor, más grandes, Navojoa, del mismo tamaño como Chojoa, etcétera, ellos se conservan, o más bien se pasan ahora hacia el PAN. ¿Qué podríamos pensar que va a suceder en los municipios? Realmente, si hay una área de gobierno que está en situación muy complicada en términos financieros y en términos de demanda, son los municipios. No es de extrañarse pues, que haya cambios. Pero la expectativa que generan de aquí en adelante es muy grande, ¿no, Carlos? O sea... Bueno, con un Congreso que igual va a la par que esos municipios, probablemente sean un poco más beneficiados, tal vez esa sea la idea también de fortalecer un poco más los municipios, con un Congreso que está más volteado a esos partidos y que no tienen el gobierno estatal. Probablemente sea el momento de los municipios. Oye, y hay municipios además donde había claramente un desorden, ¿no? Guaymas. Hay muchos. Guaymas, Ciudad Obregón. ¿Cuáles no están? Habría que ver cuáles no están. Pero además había ya una descomposición política. En Ciudad Obregón estaba claramente una descomposición política, ¿no? Era algo difícil de definir qué iba a pasar en Obregón. Muy curioso, ¿no? Porque vemos en esos 2 municipios cómo en Nogales el presidente municipal intenta reelegirse y se va hasta el 4º lugar. Exacto. 8%, ¿no? 8%. Algo por ahí. Sí, una cosa... Y en KGM, el partido que quería el PRI se va hasta el 3er lugar ahora. Entonces, creo que ahí sí es un voto claro de castigo contra las autoridades que estaban en ese momento. Hay un planteamiento de Rodrigo Bursa, el candidato independiente de KGM, que dice, a ver, aquí andan perdidos unos votos, ¿no? Fueron determinada cantidad de votos para presidente municipal de la República y dice hay como 30 y tantos mil votos menos para presidente municipal. ¿Dónde quedaron? Si a todos se les entregaron las mismas boletas. Es que también es otro tema que creo que vale la pena comentar. Tuvimos probablemente el peor PREP de todo el estado. Entonces no conocemos todavía hasta el día de hoy que terminan los conteos distritales locales realmente cuántos votos en total hubo para presidente, para senador, para los pero él ya, puestos, digamos, ¿no? ya los tienen, ya se terminó el cómputo de Obregón y ya se terminó el cómputo a nivel presidente municipal y si hay una diferencia, eso es un buen tema que habrá que aclarar. Totalmente. Y efectivamente, dicho comparado con los otros PREP de todos los estados donde había elecciones, pues este fue el que menos registró avance cuando se paró, ¿no? Chiapas tenía el 92%, Sonora tenía el 72%. Porque se fueron a descansar los muchachos del Estuvo muy extraño ese tema porque luego todavía sale la presidenta del Consejo Estatal Electoral, del Instituto Estatal Electoral, perdón, a decir que hubo un tema de seguridad y que tuvieron que desalojarlos. Se hicieron bolas, ¿no? Las explicaciones. Muy extraño, muy suspicaz también. Faltó capacitación, faltó capacitación de acuerdo con fuentes directas que no pudimos contrastar, pero que faltó mucha capacitación en este año. Y muy caro, ¿no? Muy caro. Sí, esa es otra cosa. Hay otra cosa que hay que revisar. No nos pueden salir tan caras las elecciones y tan chafas, ¿no? En algunos aspectos. En lo general bastante bien, ¿no? Pero sí hay algunos aspectos como el PREP. Muy tranquila, una elección muy tranquila. La gente, yo creo que la gente hizo la diferencia. No lo hizo el sistema en sí, sino que la gente muy ordenada, muy tranquila, muy dispuesta. Y empieza, ¿no? O sea, se empieza a ver también un nivel de maduración que a pesar de lo que comentábamos aquí hace unas semanas, donde
Fue una elección que parecía un Frankenstein desde un principio, con autoridades electorales ahora distintas, con nombres distintos, con un tribunal peleado, con el Instituto Estatal, perdón, con el Instituto Federal. Creo que realmente podemos decir que se elige por el candidato que la gente vota. O sea, si realmente son los votos los que ponen a las autoridades locales y a las autoridades federales. Con toda seguridad ahora sí lo podemos decir, creo yo, ¿no? Claro. Muy bien, estamos hablando sobre el proceso electoral local 2018. Vamos a regresar un momento más. Pues el otro tema que llama mucho la atención, tal vez el que llame más la atención, es la parte legislativa, ¿no? 7 federales se lleva Morena y 20 de 21 diputaciones locales. Sí. Eso era, nadie lo lograba ni acercarse a esa posibilidad. Y sin hacer campaña, como muchos ya han hablado, como muchos han mencionado, gente que ni siquiera como que la gente no sabe salió de su casa, terminó, nada más ¿no? estuvo ahí en la lista nominal, fue y se inscribió, se metió a su casa un rato, con todo paseó. respeto a los diputados elegidos, pero muchos no son conocidos. Yo creo que si hiciéramos una encuesta y le preguntamos al elector por quién votó, probablemente no lo identifique. No está identificado. Sí, yo veo ahí unos retos que creo que habría que ver y habría que ponerse también el caso de Morena, que mucho lo que la gente también está buscando es que los partidos políticos reduzcan sus presupuestos. Vamos a ver si de lo primero que empiezan a hacer estos diputados es empezar a entender que ya no se quieren los partidos políticos, las grandes estructuras, con las grandes dávidas, con las grandes cantidades de presupuesto, y que empecemos a bajar los presupuestos de los partidos políticos tanto a nivel federal. Es el único momento que vamos a tener para poder reducir esto que tanta crítica han tenido los partidos políticos. Esperaríamos que a nivel local, porque a nivel local también tienen que legislar, ¿no? Hay que recordarlo, y a nivel nacional también lo tendrían que hacer, a nivel local también lo pudieran hacer. Para empezar, pueden reducir el presupuesto que se dedica a nivel local a los partidos políticos. Creo que eso tendría que ser como que la prueba de fuego para saber si realmente le van a entrar con entereza al problema. Es que es cierto, si es consistente Morena con lo que dijo en campaña de quitar los privilegios y buscar la austeridad, tendría que empezar con los propios partidos políticos y el gasto del Congreso, que mucho de eso gasta, además es opaco, ¿no? Mucha gente no sabe a dónde va esas cantidades de dinero, ¿no? Y auditar, obviamente, yo sé que a lo mejor hay que darle vuelta a la página y lo que ustedes quieren, pero también la gente como que intenta ver que haya una respuesta respecto a lo mal que se pudo haber hecho en procesos actuales o pasados. Y eso es posible también que lo hagan. Hay un tema de la revisión de las cuentas públicas, ¿no? ¿Lo puede hacer esta legislatura que está por terminar el 15 de julio de forma precipitada hacerlo? Sí le da el tiempo, pero normalmente debería dejarse para la siguiente legislatura. ¿Qué crees que va a suceder? Pues esperaríamos, aunque con este cuerpo legislativo que vamos a tener, con poca experiencia, con poca pericia, es un reto muy grande, pero ojalá y lo pudieran hacer. Yo esperaría que lo empezaran a hacer, porque creo que son muestras para empezar a creer. Y yo creo que sí hay una agenda bastante importante de modificación de reforma del legislativo, ¿no? También ha dejado de ser muy funcional, ¿no? Poco le sirve a la gente, ciudadano, ¿no? Sí. ¿Qué hace un diputado local o qué hace un diputado federal? Pues sí, tienen a grandes pinceladas, pero ellos tienen poco control o poco beneficio directo, ¿no crees, Daniel? Como que son parte de esa clase política que está tan desprestigiada, ¿no? O sea, ya lo vemos como todo es lo mismo, el diputado local, el diputado federal, o el senador, o el gobernador, o quien sea. Lo que dice Carlos a mí me parece muy interesante. Van a entrar más de 20 nuevos diputados que muy probablemente jamás han tenido ninguna experiencia política, o no por lo menos de que se conozca. Entonces, creo que sí van a pagar esa curva de aprendizaje bastante caro, creo yo lo esperaría. Ganamos así, ¿no? en representación, porque los que llegan son más auténticos, representan a diferentes grupos de la sociedad, pero perdimos experiencia, capacidad legislativa. Hay que ver y creo que es parte de esa nueva composición, de ese nuevo equilibrio de la política local y federal. A mí me preocupa mucho el tema del gobierno del Estado, como único gobierno priista,
porque no va a tener ningún representante en la Cámara de Diputados propio, o sea, del PRI. Tendrá que organizarse con ellos, ¿no? Va a tener una mayoría probablemente calificada en el Congreso, Morena y sus aliados. Está por verse todavía y definirse el tema de los municipios. Es decir, hay la capacidad de poderle hacer la vida de cuadritos a este gobierno estatal si no se hace política de forma adecuada. ¿Tú identificas alguna primera idea de agenda legislativa de Morena en el Congreso local? Yo creo que es parte de lo que platicábamos ahorita de la falta de experiencia. Ajá. O sea, va a ser muy interesante ver quién se va a conformar como el líder de la bancada y cuál va a ser esa agenda que van a tratar de ponerse de acuerdo entre ellos para ver hacia dónde quieren llevar esta legislatura. De hecho, faltaría, digamos, empezar a transformar a Morena de un movimiento a un partido y que tuviera un liderazgo con capacidad, ¿no? de digamos, interlocución, de coordinación, de alineación de los propios actores nuevos de Morena, ¿no? Yo aportaría dos cosas sobre lo que le preguntas a Daniel, que creo que uno tiene que ser consecuente, y siempre han hablado, o al menos López Obrador, el discurso básico es reducir, obviamente, el gasto corriente, acabar con la corrupción. Y eso viene precisamente con, partidos políticos que han estado ahí reciclándose y gastando dinero del presupuesto nuestro, que podía estar en otros vínculos directamente relacionados con la asistencia o con lo que tú quieras para la población. Y otro que a lo mejor saltó mucho, que es el tema de los medios, el tema de los medios. Lo que se gasta también en tema de medios. ¿Se atreverán? Lo dudo, pero... porque ya ves que dijo López Obrador, qué buena onda, se portaron, ¿no? Eso a nivel federal y a nivel local también tendría que haber uno, porque obviamente el presupuesto federal para la cuestión de la publicidad es uno. A los actores principales de Morena no se portaron tan bien. Exactamente. Entonces, la única cuestión que pueden hacer aquí, la pelota la tienen ahora estos nuevos legisladores y estos líderes de Morena para decir, hagamos entonces en Sonora una ley de publicidad oficial que entonces empiece a regular todo esto y no tengamos estos conflictos que tuvimos, incluso hasta denuncias sobre los medios. Voy a decir algo que no puede ser muy popular entre los medios tradicionales, pero está claro que también, así como la movilización famosa de tierra es una cuestión ya rebasada, que se notó que no da resultado, pues tampoco dieron resultado las inversiones tan grandes que se hacen en los medios tradicionales, ¿no? Tal cual. Pues les pasaron por encima, ¿no? Se ve que lejos de favorecer, eventualmente eso hasta molestó más, ¿no? Digo, quién sabe si molesta de cierta forma. Yo creo que es más un tema de empezar a pensar que ya la política se hace de forma diferente y que el elector elige de forma diferente. Pero la gente no como lo hacía hace 10 años o hace 20 años. Pero sí reaccionaba. En las redes sociales se veían pues seguidos esas molestias con ciertos personajes, decían chayoteros, vendidos. Sí hay, o sea, sí hay evidencia de esa molestia. Y como van a cambiar o están cambiando los equilibrios políticos, también va a cambiar el equilibrio mediático. ¿No? O sea, creo que nos vamos a quedar probablemente con lo que valga la pena y se va a desechar lo que no vale la pena. Digamos, por lo menos lo que sí se podría pensar que uno de los temas principales de la agenda legislativa de la nueva bancada de Morena mayoritaria en el Congreso local es el tema de la austeridad y quitar los privilegios y eventualmente entrarle a otros temas como es el modelo de comunicación pública que pues a todas luces está rebasado y que habría que buscar mecanismos de cómo rehacerlo democráticamente o equilibradamente o mucho más abierto que lo que tenemos hoy, ¿no? El tema de la seguridad también creo que debe ser prioridad. Hay una línea, al parecer, a nivel federal con el tema del mando único, entonces creo que se tiene que ver ese tema también en el Congreso local, ¿no? Muy bien. Vamos a regresar un momento más. Estamos hablando sobre la elección del 1 de julio. ¿Qué pasó en Sonora? Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el proceso electoral del 2018, qué sucedió en Sonora y quisiera un poco cerrar. Evidentemente, a nivel nacional hubo un triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador, se reflejó también en las cámaras, se reflejó también en que la oposición inmediatamente reconoce, se refleja en la buena voluntad del gobierno federal
del presidente Peña Nieto para abrir la transición, inclusive antes que le entreguen la constancia, y se nota también en una buena relación con los diferentes grupos antagónicos como los empresarios. Pero la sorpresa fue en algunos estados como Sonora, que el tsunami se convirtió en una fuerza incontenible. 86% de los sonorenses van a ser gobernados por ayuntamientos de Morena. De los 7 diputados federales, 7 son de Morena, y de los 21 locales, 20 son de Morena. Se ve claro que eso va a cambiar necesariamente el equilibrio de las fuerzas políticas, y se ve que puede haber temas que van a generar controversia, ¿no? Por lo menos en el tema ahorita platicamos de carácter presupuestal, sí. Pues va a haber una diferencia de prioridades, digamos, por lo menos entre la administración estatal y lo que Morena ha venido defendiendo. ¿Cómo imaginan, Daniel, cómo imaginas tú lo que va a suceder en este orden de nuevas fuerzas de cara al futuro? Hay que ver, lo que comentábamos ahorita, quiénes y cómo van a tomar el liderazgo en Morena a nivel local. Evidentemente Morena dependía de una sola cabeza, que era Alfonso Durazo aquí en Sonora. Él toma las decisiones de quiénes van a los ayuntamientos, a las candidaturas a los municipios, etcétera. Pero esa cabeza ya no va a estar en Sonora. Esa cabeza se va a nivel federal, y creo yo que va a haber un cierto vacío de poder en el liderazgo de Morena. Hay que ver quiénes van a tomar ese liderazgo. Recordemos que tenemos 3 alcaldes de los 3 municipios más importantes de Morena. Vamos a tener un coordinador de bancada también de Morena en el Congreso local. Tenemos 7 diputados federales. Es decir, va a ser muy interesante ese equilibrio dentro del mismo Morena, cómo se va a dar. Y en base a ese liderazgo en Morena es como va a ser la tónica del trato político con las otras fuerzas. ¿Pero tú imaginas una relación con el gobierno de Estado de colaboración o de enfrentamiento o de diferentes momentos? Yo creo que va a ser de diferentes momentos. No puedo yo visualizar todavía cuál va a ser la tónica de Morena, porque no ha habido ningún indicio hasta ahorita de cómo va a ser o quién va a tomar el liderazgo. Al final de la campaña hubo un enfrentamiento muy serio, sí, muy de fuerte, Durazo muy fuerte entre el gobierno del Estado. Pero a los municipios tampoco les conviene pelearse con el gobierno del Estado, porque a final de cuentas mucho de su dinero pasa por la hacienda estatal. Entonces creo yo que ahí es donde también se va a empezar a suavizar el tono, si es que el liderazgo, por ejemplo, lo toma Célida o alguno de los alcaldes. Entre comillas, ¿no? Porque ellos van a definir el presupuesto, ¿no?, en el Congreso. Pero a final de cuentas quien tiene la chequera sigue siendo en una parte del gobierno estatal. Entonces a ningún presidente municipal le conviene estar enfrentado con su gobernador. Entonces creo yo que de ahí se va a sentar el tono para ver qué va a pasar con el resto de los temas, que creo va a haber varios que van a ser bastante escabrosos. ¿Cuál ves tú que sea la tónica, Carlos? ¿Enfrentamiento o colaboración? Yo creo que va a ser un enfrentamiento. ¿Sí? Creo que el liderazgo, sin ninguna duda, lo va a tomar Célida, de Morena en el Estado, con la salida de Alfonso. Creo que... Pues ahí está las 24 horas aquí, ¿no? Creo que finalmente al resto de los que se ven como gente de la base de Morena o la dirigencia de Morena, no creo que puedan llegarle a la nueva alcaldesa, y sobre todo por este cambio radical que en Hermosillo jamás habíamos visto, con esta hazaña, porque fue una hazaña, ¿no? Entonces creo que Célida será quien lleve las riendas de Morena a nivel estatal, y al parecer la cuestión de la conciliación no le ha sido como parte de su primer proceso. Se ve que es una mujer fuerte. Fuerte, ¿no? Sí. ¿Y no te da la impresión, Carlos, que el tema de la gobernatura 2021 ya va a empezar a pesar en sus ánimos? No, y ella va a ser. Ella, como van las cosas, tendría que estar en las boletas para los próximos 3 años, contendiendo para la gobernatura como Morena. Creo que al resto no le va a alcanzar. Durazo tiene una tarea súper complicada, la más complicada que le pudo haber tocado. Y además desmañanado todos los días, así que, y muy difícil de que pueda salir bien librado. Ojalá y sí, no, de verdad. Nos conviene a todos. Ojalá y sí, realmente haya un cambio. Pero no se ve que haya una posibilidad de corto plazo, ¿no? Está muy complicado el tema. Es muy difícil, tendrían que alinearse muchas cosas.
pero ojalá y suceda. Yo de verdad, en lo particular y sobre todo en los puntos en los que he hablado, me convencen algunas cosas. Me convence en el tema de cortar el dinero, me convence en empezar con las policías, convence en eliminar el CISEN como una parte de utilizar el recurso para espiar a personajes públicos o a la oposición o lo que sea. Es un tipo calificado en términos también académicos, le sabe la política, conoce todos los pinos, conoce todo. Entonces creo que puede funcionar, creo que la apuesta es buena. El más técnico que creo que podría haber sido Marcelo Ebrard en algún momento, pero creo que se lo van a guardar para el 2020, ¿qué? 24. Creo, pero estatalmente creo que Célida va a ser quien va a llevar las riendas de Morena y de este movimiento. ¿Cómo crees tú que va a haber el comportamiento de los partidos de oposición? ¿Tú crees, Daniel, que tengan oportunidad de reposicionarse, yo sí creo, por ejemplo, que el PAN va a tener una buena oportunidad de retomar el papel que había jugado anteriormente en el Estado, ya con más tiempo después de la administración de Guillermo Padres, que fue la verdad lo que dejó muy, muy golpeado al PAN aquí a nivel local. Ya ha pagado los pecados. Sí, con un Morena que va a tener un desgaste natural por el ejercicio del poder y más en esa magnitud como lo tiene ahora, y con un PRI que creo yo va a tener mucho problema en poderse reagrupar, por lo menos al principio, porque pues muchos van a querer el cadáver también, ¿no? Entonces creo que el PAN y quien se quede con el PAN aquí a nivel local en Sonora, en Hermosillo, va a tener una importante oportunidad en el 21, y creo que va a ser un papel principal dentro de ese grupo de oposición del que hablo. ¿El gran referente va a ser el 2021? Yo creo que sí. O sea, de aquí en adelante todo se va a decidir a partir de si conviene, ayuda. Yo creo que sí. Ya lo vimos ahora, ¿no? El hecho de que terminen estas elecciones también inicia ese proceso de renovación de la gobernatura dentro de 3 años. Es decir, es un tema natural en política, pasadas estas elecciones intermedias, que se empiezan a acomodar las calabazas para la elección que sigue. ¿Y qué otra cosa creen que pueda suceder? Ustedes, por ejemplo, en el tema de los independientes, ¿creen que eso ya es un tema? Bueno, creo que la gente también entendió que los independientes no eran tan independientes, que eran de otros partidos, tomaron ese papel, excepto la honrosa excepción de Kumamoto, que es una lástima que no haya ganado, una lástima, una verdadera lástima. Pero creo que no ha funcionado tan bien y tampoco hemos sido tan justos legislativamente hablando para ellos, equitativamente para ellos en el proceso electoral. Curioso el caso de Cananea, ¿no? Donde gana independiente. Es una población pequeña. ¿Ustedes creen que puede haber un resurgir desde la organización de la ciudadanía o va a seguir siendo como un acompañante intermitente? Depende del desgaste de Morena, depende de cómo se reorganizan los partidos. Depende de la radicalización más bien de Morena, ¿no? Y si se radicaliza, a lo mejor puede salir algo, y legislativamente, ¿qué tanto les abran realmente la puerta? Porque sí vimos en esta elección que fue increíblemente difícil para ellos poder llegar a obtener una candidatura siquiera. O sea, pues vimos en Hermosillo solamente hubo un candidato independiente en los 6 distritos. Entonces, y cuestionado, ¿no? Un proceso cuestionado, ¿no? Creo que a nivel federal también fue un tema de mucho desgaste mediático, como pero sorpresivamente obtuvo el 5%, ¿no? Sí. Al final, 5% sí se le mueve una patita al tema independiente. Obtuvo más que algunos la cuestión ciudadana políticos. creo que lo acaba de demostrar, pues. O sea, el ciudadano todavía en México no quiere la democracia participativa, simple y sencillamente representativa, te castigo, te premio cada 3 años, me regreso. Tampoco hay tanta energía y tampoco hay tanto tiempo para reaccionar en cada momento. Es muy reactiva, solo en algunos momentos, tipo Movimiento 5 de Julio, ¿no? De 5 de junio, perdón. De ahí en fuera no reaccionamos, no acompañamos. Es muy difícil la sociedad el tema civil, ahí sobre de todo la cultura local, cívica es complicado, es un tema hay que reconocer pendiente, eso, ¿no? sí, No hay por eso. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. A ustedes, Marco, por favor. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Aquí los esperamos en la próxima ocasión.